Noche de Navidad en la sala de urgencias y mamá ya estaba armando la historia. Dile que resbalaste en el hielo. Bayelit para la familia. Los ojos del doctor se movían entre mis costillas fracturadas y los moretones en forma de dedo en mis brazos. Podía sentir su sospecha, su entrenamiento entrando en acción, pero yo había estado protegiendo el secreto por tanto tiempo. Lo que mamá no sabía era que la abuela ya había encontrado los estados de cuenta bancarios. Soy Bayelit y tengo 26 años. Durante los últimos 3 años, he trabajado como enfermera pediátrica en el hospital infantil. Estoy entrenada para detectar signos de abuso en niños, los sobresaltos cuando los adultos alzan la voz, la manera en que explican los moretones con historias elaboradas, la hipervigilancia que los hace saltar con movimientos bruscos. Es irónico lo buena que me volví reconociendo estos signos en mis pacientes, cuando había vivido con ellos toda mi vida. Durante 15 años, desde que mi padrastro se mudó cuando yo tenía 11, había tenido accidentes. Así los llamaba mi mamá. Eres torpe, decía. Dramática, siempre encontrando formas de lastimarme y luego culpar a otros. Aprendí a tratar mis propias quemaduras, poner hielo en mis moretones y justificar lesiones que no coincidían con mis historias. Mi padrastro me enseñó que el dolor era normal, y mi mamá me enseñó que el silencio era supervivencia. El patrón siempre era el mismo. Una discusión escalaba. Sus manos me encontraban. Terminaba lastimada. Mamá minimizaba, ponía excusas y me rogaba mantener la paz. Está bajo tanto estrés, susurraba mientras aplicaba hielo en mis heridas. Tú sabes cómo provocarlo. ¿Alguna vez tu familia te ha hecho cuestionar tu propia realidad? Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo. Tengo la sensación de que algunos de ustedes saben exactamente cómo es cuando las personas que deberían protegerte se convierten en quienes necesitas protección. La mañana de Navidad empezó con olor a café y rollos de canela, pero a las 10 de la mañana el aire estaba cargado de tensión. Mi padrastro Rey había estado bebiendo desde que abrió su primer regalo, murmurando sobre lo caro que se veía todo bajo el árbol. Debe ser lindo andar tirando dinero así, dijo, mirando los libros de enfermería que había comprado con horas extra. Algunos de nosotros tenemos trabajos de verdad. Debería haberme quedado callada. Esa lección ya la había aprendido 100 veces. Pero algo sobre la Navidad, sobre celebrar mi reciente graduación de enfermería, me hizo sentir valiente. Yo también trabajo de verdad, Rey. Turnos dobles para pagar esos libros mientras estudio a tiempo completo. Su rostro cambió. Esa oscuridad familiar se deslizó por sus facciones como nubes de tormenta. ¿Crees que eres tan lista con tu título de enfermera? ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Mamá se levantó del sofá. Rey, por favor. Es Navidad. No me digas qué día es. Se levantó rápido, derramando su cerveza. Estoy cansado de la señorita perfecta actuando como si fuera alguien especial. Tu papi ya no está aquí para consentirte. La mención de mi padre siempre despertaba algo violento en él. Tal vez porque papá había sido todo lo que Rey no era: amable, educado, exitoso. Un cirujano que me amó incondicionalmente antes de que el cáncer se lo llevara cuando yo tenía 10 años. Rey, cálmate, dije, retrocediendo hacia la cocina. No estaba intentando empezar nada. Siempre intentas empezar algo. Siempre me haces quedar mal con tus logros y tu actitud. Se movió más rápido de lo que esperaba. Sus manos golpearon mi pecho con fuerza, empujándome hacia atrás contra la mesa de café. El sonido de mis costillas al chocar con el borde fue como ramas quebrándose. Agudo, final, equivocado. No podía respirar. El dolor me atravesó el costado como un rayo, y supe que algo estaba seriamente dañado. Mamá cayó de rodillas a mi lado, pero sus primeras palabras no fueron sobre mis heridas. Mira lo que hiciste ahora. Estaba teniendo un buen día. No, estás bien. No llamemos a una ambulancia. Solo decepción porque había arruinado el humor de Rey. El camino al hospital fue silencioso, excepto por las instrucciones susurradas de mamá. Solo di que te caíste. Por favor, Bayelit. No podemos perderlo también a él. Es todo lo que tenemos. Incluso sangrando internamente, aún se esperaba que protegiera al hombre que me había roto. Este no era el primer momento en que mentía para proteger a Rey. El patrón comenzó cuando tenía 13 años. 3 años después de que se mudó a nuestra casa y 2 años después de casarse con mi mamá.
Estaba preparando un sándwich para el almuerzo cuando él llegó temprano del trabajo, ya borracho y enojado por algo que su jefe había dicho. Alcanzaba el pan cuando se empujó a mi lado, y mi mano cayó sobre la hornilla caliente. El grito que salió de mí hizo que los vecinos tocaran la puerta. Quemaduras de 3er grado cubrían mi palma y 3 dedos. En el hospital, mamá tomó mi mano buena y habló por mí. Es tan torpe, doctor. Siempre soñando despierta. No estaba prestando atención. La miré, esperando que dijera la verdad, esperando que me protegiera como se supone que una madre debería. En cambio, apretó mi mano más fuerte y me dio una mirada que decía todo lo que necesitaba saber sobre hablar. Cuando tenía 18 años, volvió a pasar. Mi fiesta de graduación de preparatoria fue en nuestra casa e invité a mi novio Jaque. Rey había estado bebiendo toda la tarde, haciendo comentarios sobre el cabello largo de Jaque y sus planes de estudiar arte en la universidad. Los hombres de verdad no pintan cuadros, anunció Rey a toda la fiesta. Los hombres de verdad trabajan con las manos. Intenté cambiar de tema, pero Rey me agarró del brazo. No te alejes de mí mientras hablo. La discusión se movió a las escaleras, lejos de mis amigos. Ahí Rey me empujó con tal fuerza que caí por 12 escalones de madera. Mi hombro se salió de su lugar en el 5.º escalón. Mamá me encontró al fondo, llorando e incapaz de mover el brazo. La historia que contó en urgencias fue creativa. Se estaba apresurando a sacar algo de su cuarto. Ya sabes cómo se emocionan los adolescentes. Solo perdió el equilibrio. El doctor me acomodó el hombro y aprendí a dormir boca arriba por 6 semanas. Jaque terminó conmigo 2 días después. Dijo que mi familia le daba miedo, y no estaba equivocado. El peor incidente pasó a los 22, recién salida de mi programa de CNA y trabajando en una clínica local. Comencé a salir con un doctor residente llamado David. Y Rey lo odió al instante. Se cree muy listo porque fue a la escuela de medicina, murmuraba cada vez que David me recogía. Como tu padre. Toda educación y nada de sentido común. En una comida dominical, David mencionó que consideraba hacer una especialidad en pediatría. El rostro de Rey se oscureció. Más escuela. ¿Cuándo va a conseguir un trabajo real y mantenerte como debes? David ya es doctor, Rey. Hace un trabajo importante. Ahí fue cuando Rey me agarró de los hombros y me sacudió tan fuerte que escuché mi cuello crujir. Cuando intenté apartarme, torció mi brazo detrás de mi espalda hasta que algo cedió. Otra dislocación, esta vez con ligamentos desgarrados. La discusión familiar se calentó un poco. Mamá explicó al personal de urgencias, ya saben cómo los jóvenes se apasionan por sus relaciones. Para entonces, yo ya era experta en tratar mis propias heridas. Hielo las primeras 24 horas, luego calor. Mantener las dislocaciones elevadas. Cubrir los moretones con corrector del tono de piel. Llevaba un botiquín en mi bolso y sabía que clínicas de urgencias hacían menos preguntas. La cruel ironía no se me escapaba. Elegí enfermería pediátrica porque quería proteger a los niños que no podían protegerse. Cada día en el trabajo, veía los signos que había aprendido a ocultar en mí misma, la forma cuidadosa en que se movían, las historias que no cuadraban del todo, el miedo en sus ojos cuando los adultos alzaban la voz. Estaba salvando a los hijos de otros mientras no podía salvarme a mí misma. Pero había cosas de mi familia que nunca cuadraban. Pequeños misterios financieros que me molestaban con los años. Rey siempre se quejaba del dinero. Estamos quebrados, anunciaba dramáticamente. Cada vez que pido útiles o nuevos uniformes para el trabajo, el dinero no crece en los árboles. Sin embargo, de alguna manera, él y mamá lograban ir de vacaciones caras cada año. Las Vegas en primavera, cruceros en verano, viajes de fin de semana a Atlantic City cada vez que Rey se inquietaba. ¿Cómo podemos permitirnos tantos viajes si estamos tan quebrados? Preguntaba yo. Rey trabaja duro, decía mamá rápidamente. Merece relajarse a veces. Pero el trabajo de construcción de Rey era temporal, y yo había visto sus cheques dejados en la cocina. No coincidían con el estilo de vida que llevaban. Luego estaban las llamadas de la abuela, la madre de mi padre. Hacía preguntas extrañas sobre mi educación. ¿Cómo va la escuela, corazón? ¿Te están ayudando con los pagos de la colegiatura? ¿Qué pagos de colegiatura, abuela? Tu padre había creado un fondo para educación médica antes de morir. ¿Tu madre no te lo dijo? Esas conversaciones siempre ponían nerviosa a mamá.
Ella agarraba el teléfono y terminaba la llamada en privado, susurrando cosas que yo no podía escuchar del todo. Mi padre había sido un cirujano exitoso antes de que el cáncer se lo llevara. Siempre había prometido que mi educación estaría cubierta, que nunca tendría que preocuparme por los costos de la escuela de medicina. Pero cuando solicité ingresar a la escuela de enfermería, mamá dijo que no había dinero disponible. Trabajé turnos dobles en un diner para poder pagar la universidad comunitaria, mientras veía a los padres de mis amigas escribir cheques para la colegiatura. Lo que yo no sabía era que la abuela había estado investigando en silencio las finanzas de nuestra familia durante meses. Como administradora hospitalaria retirada, entendía las pistas del dinero y sabía cómo seguirlas. Mientras yo estaba acostada en esa cama del hospital con las costillas rotas, la abuela estaba sentada en su cocina con 15 años de estados de cuenta bancarios esparcidos por toda la mesa. Finalmente había encontrado lo que buscaba, y estaba furiosa. La abuela me llamó 2 días después de Navidad, mientras aún me recuperaba en casa. Mis costillas vendadas, cada respiración un recordatorio de la rabia de Rey. Violet, querida, tenemos que hablar. He estado investigando el fondo fiduciario de tu padre. ¿Qué fondo fiduciario? Susurré, mirando hacia la sala donde mamá y Rey estaban viendo televisión. El fondo de educación médica que tu padre creó antes de morir. 350,000 pesos específicamente para tu formación médica. Su voz era firme, profesional. Incluso a los 74 años, la abuela se movía con la autoridad de la administradora hospitalaria que había sido durante 30 años. Mi sangre se heló. Abuela, nunca recibí dinero para la escuela. Trabajé 3 trabajos para poder pagar enfermería. Lo sé, cariño. Para eso te llamo. He estado siguiendo la cuenta, y el dinero ha sido retirado sistemáticamente durante los últimos 15 años. Reclamaciones de gastos médicos, pagos de colegiatura a escuelas a las que nunca asististe. La habitación empezó a dar vueltas. ¿Qué quieres decir? Que tu madre y tu padrastro te han estado robando durante años. Documentos falsificados, recibos falsos. Tengo copias de todo. Mientras tanto, Rey se estaba volviendo más audaz. Ahora me amenazaba abiertamente, confiado en que nunca hablaría. Será mejor que mantengas la boca cerrada sobre la Navidad, susurraba cada vez que mamá salía de la habitación. Los accidentes le ocurren a quienes no saben meterse en lo que no les importa. Mamá lo habilitaba completamente. Cuando yo hacía un gesto de dolor por las costillas, ella me regañaba. Deja de ser tan dramática. ¿Estás bien? Está bajo mucho estrés en el trabajo. Así explicaba por qué él bebía todos los días. Tú sabes cómo provocarlo. Tal vez intenta ser más considerada. Pero la abuela estaba construyendo un caso. Había pasado semanas reuniendo pruebas, llamando a abogados y documentando cada firma falsificada y cada gasto médico adulterado. Decían que necesitaba cirugía por un tabique desviado. La abuela me lo contó durante nuestras conversaciones secretas por teléfono. Cobró 12,000 pesos del fondo fiduciario. Nunca has tenido problemas de sinusitis en tu vida. Usaron el dinero de tu padre para deudas de juego y vacaciones de lujo, mientras tú comías fideos instantáneos y trabajabas hasta enfermarte para pagar tus libros. La traición dolió más que cualquier herida física que Ri me hubiera causado. No solo me habían robado mi dinero. Me habían robado el último regalo de mi padre, su promesa de que nunca sufriría como él lo había hecho, un niño pobre intentando convertirse en doctor. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Ahora los llevamos a la corte. Aquí fue donde todo cambió para siempre. ¿Listos para ver cómo 15 años de mentiras finalmente los alcanzaron? La oficina del abogado olía a cuero y justicia. La abuela estaba a mi lado, con un grueso expediente de pruebas en el regazo, mientras mamá y Rey se movían incómodos al otro lado de la mesa de caoba. Les habían dicho que esto era solo para actualizar algunos papeles relacionados con la herencia de papá. No tenían idea de lo que venía. Gracias a todos por venir, comenzó el abogado Morrison. La señora Chen me ha traído información preocupante sobre el Fondo Fiduciario de Educación Médica establecido por el Dr. James Patterson. La cara de mamá palideció. La mandíbula de Rey se tensó. Según estos registros bancarios, 350,000 pesos han sido retirados sistemáticamente de esta cuenta durante los últimos 15 años. Morrison esparció los documentos sobre la mesa como cartas de juego, reclamos de gastos médicos, pagos de colegiatura, procedimientos quirúrgicos.
No entiendo, tartamudeó mamá. Esos eran gastos médicos legítimos. La abuela se inclinó. Muéstrenme los registros médicos de Bayelit para la cirugía de tabique desviado que dicen que costó 12,000 pesos. Silencio. O los trabajos dentales que supuestamente costaron 8,000 pesos. O los pagos de colegiatura a Harvard Medical School a los que Bayelit nunca asistió. Ray explotó primero. Ese dinero mantuvo a esta familia unida. No tienen derecho a cuestionar cómo lo gastamos. Cómo lo gastaron ustedes. Mi voz temblaba más de lo que quería, pero era más fuerte de lo que me sentía. Ese era mi dinero. El último regalo de papá para mí. Tu padre ha estado muerto por 16 años. Ray golpeó la mesa. Ese dinero estaba ahí mientras nosotros luchábamos por criarte. ¿Luchábamos? La voz de la abuela cortó como hielo. Estos recibos muestran viajes a Las Vegas, cruceros, una moto nueva, mientras Bayelit trabajaba turnos dobles para pagar la universidad comunitaria. Mamá finalmente se quebró. Íbamos a pagarlo de vuelta. Solo lo tomamos prestado temporalmente cuando Ray perdió su trabajo. ¿Prestado? Morrison revisó sus notas. El primer retiro se hizo 6 meses después de que te casaste con el señor Sullivan. Esto no fue un préstamo temporal. Fue fraude sistemático. Ray se levantó, la silla raspando el piso. Ni siquiera es nuestra hija de verdad. No le debemos nada. Las palabras colgaron en el aire como veneno. 16 años fingiendo amarme, y así era como me veía realmente. Pero ya no era la niña de 13 años con las manos quemadas. Saqué de mi bolso mi propio expediente. Tienes razón, Ray. No soy tu hija de verdad, pero soy una enfermera real, y he documentado cada accidente que me causaste durante 15 años. Esparcí fotos, registros hospitalarios, declaraciones de testigos de colegas que habían visto mis heridas, quemaduras, fracturas, dislocaciones, todo cuidadosamente fotografiado y fechado. El doctor Williams en el hospital reconoció el patrón de inmediato cuando finalmente le conté la verdad. Mamá jadeó. La cara de Ray se puso blanca. Se presentarán cargos por agresión esta tarde, anunció Morrison. Junto con cargos por fraude por la malversación de fondos fiduciarios. Se requiere restitución inmediata de 350,000 pesos más intereses. Las manos de Ray temblaban ahora, las mismas manos que me habían lastimado durante tantos años. No pueden hacerle esto a su propia familia. No son mi familia, dije en voz baja. Nunca lo fueron. Me mudé a la casa de la abuela esa misma semana. Por primera vez en 15 años, dormí sin revisar las cerraduras 2 veces ni escuchar pasos enojados por el pasillo. El silencio se sentía como libertad. El dinero recuperado del fondo fiduciario lo cambió todo. Me inscribí en un programa acelerado de enfermería especializada en trauma pediátrico. Cada día trabajaba con niños que llevaban las mismas heridas invisibles que yo había escondido durante tanto tiempo. Pero ahora podía reconocer los signos de inmediato y hablar su lenguaje de supervivencia. Ray fue sentenciado a 18 meses por agresión y fraude. Mamá perdió su estatus de facilitadora cuando enfrentó cargos penales propios. Eligió testificar contra Ray a cambio de libertad condicional, admitiendo finalmente lo que siempre había sabido. La orden de restricción significó que no podían contactarme, pero supe por primos que habían perdido la casa intentando pagar la restitución. El negocio de construcción de Ray colapsó cuando su historial criminal se hizo público. La abuela y yo comenzamos nuevas tradiciones, cenas dominicales donde nadie caminaba sobre cáscaras de huevo, celebraciones de cumpleaños donde los regalos llegaban sin condiciones, mañanas de Navidad llenas de risas genuinas en lugar de tensión escondida. Pasé años disculpando a personas que deberían haberme protegido. Ahora protejo a los niños que ellos no supieron salvar. Cada niño sanado es prueba de que el ciclo puede romperse, de que el amor no tiene que doler. Mi verdadera familia siempre había estado allí. Solo tenía que ser lo suficientemente valiente para elegirla. Tus cicatrices no te definen, pero pueden guiarte hacia tu propósito. Aprendí que sanar no es olvidar lo que pasó, sino negarse a dejar que quienes te lastimaron controlen tu futuro. Confía en tus instintos sobre el abuso. Tu dolor es real, incluso cuando otros lo minimizan. Si alguien en tu vida te hace cuestionar tu propia realidad, no estás solo. Suscríbete y comparte tu historia. Esta comunidad cree en ti. Las personas que te lastimaron no tienen derecho a controlar tu sanación.